Y vámonos con Manuel Sánchez, economista, quien fuera además su gobernador del Banco de México y que siempre nos ayuda a entender temas complejos como estos. Querido Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Gusto saludarte. Igualmente, a ver, varias preguntas como siempre que queremos revisar contigo. Uno, esto que parece una especie de obsesión del gobierno de pagar anticipado a la deuda y que algunos dicen pues, no necesariamente es la mejor estrategia y el mejor uso de los recursos públicos. Es peculiar eso porque ha salido a raíz de la asignación que hizo el Fondo Monetario de lo que se llaman los derechos especiales de giro y es conveniente explicarle al público qué son los derechos especiales de giro. Son un activo que usan los bancos centrales para aumentar su reserva internacional. Sí. Y la reserva internacional de los bancos centrales es básicamente un medio para estabilizar los mercados financieros cuando están bajo presión. Entonces, por eso los bancos centrales necesitan reserva internacional. Es un complemento que otorga el Fondo Monetario a los bancos centrales. Hay una asignación fuerte en esta ocasión. No es una moneda, pero es como una especie de vale que uno puede luego canjear por monedas fuertes. De hecho, el valor de ese vale o ese activo financiero está atado a una canasta de 5 monedas fuertes. Entonces, el dueño, que es el Banco Central, puede luego voltearse con el Fondo Monetario y cambiarlo por monedas fuertes. ¿Por qué históricamente salió esto de los derechos especiales de giro? Hace mucho, en 1969, cuando el sistema financiero internacional estaba bajo tipos de cambio fijo, había un gran temor de que escasearan los dólares para hacer transacciones internacionales. Entonces el Fondo Monetario inventó Como el papelito en lugar de los dólares. Papel que es canjeable por moneda fuerte, ¿no? Y que la canasta de monedas fuertes ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, básicamente, tiene como dos grandes funciones este tema de los derechos especiales de giro. Incentivar la liquidez en momentos, sobre todo difíciles, al auxiliar el monto de las reservas internacionales de los bancos centrales. Sí. Y la otra, el Fondo Monetario lo usa como unidad de cuenta. Se parece un poco a una de las características del dinero, pero no es dinero directamente, sino como dije hace un momento, es una especie de vale que puede ser canjeado ahora, por verdadera moneda. Esto, dura. Manuel, ha detonado la discusión que dice el presidente, pues tomemos eso y paguemos anticipada deuda y ya sea que vamos a renegociar o vamos a pagar menos, pero la primera discusión, más allá de la utilidad, que ahorita me gustaría que la revisáramos, es si técnicamente, si legalmente eso se puede hacer o no. Mira, esto sí se puede hacer, pero no es el objetivo de los derechos especiales de giro y lo voy a explicar. O sea, el Fondo Monetario hace estas emisiones de derechos típicamente cuando los mercados financieros están estresados. La vez anterior que lo hizo fue en 2009, si mal no recuerdo, 2008, con la gran crisis financiera. Ahora lo hace básicamente para apuntalar la liquidez mundial y de hecho el director gerente, la directora gerente del Fondo Monetario habla de resiliencia del sistema financiero, no de prepago de deuda, sino darle liquidez al mercado financiero internacional, como dije hace un momento. Entonces, ese es el objetivo de los derechos especiales de giro. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando o sea, ¿cómo se distribuyen esos papeles? Se distribuyen en términos de las cuotas que cada país tiene. Y las cuotas tienen que ver con la importancia de los países. Hay una asignación muy grandota en esta ocasión, que son 650 mil millones de dólares. A México le tocan 12.200 millones de dólares. Pero lo que es importante es, dada esa asignación, que nos va a tocar una parte, o le va a tocar una parte al Banco de México, ¿qué es lo que sucede contablemente en el Banco de México para responder tu pregunta? Bueno, todos los bancos centrales reciben estos papeles, pero al mismo tiempo se comprometen con un pasivo con el Fondo Monetario. Esta es una, si ustedes quieren, si tú quieres, es una especie como, es puro registro contable esto. Aumentan los activos, pero aumentan las deudas del Banco de México y de todos los bancos centrales del mundo. En la misma proporción en la que te dan, deuda, te lo apunto como deuda. Sí, entonces no hay riqueza nacional, o sea, no hay riqueza ni siquiera mundial, no es
es simplemente un papel que es altamente líquido y tú lo debes como Banco Central. Por lo tanto, no es un ingreso adicional del que podamos disponer. Claro. Al final del día, ¿cómo vas a pagar una deuda? Ahorita voy a decir de cómo podría pagar el gobierno federal algo de deuda, pero así en sí mismo no puede uno pagar deuda con más deuda. Es decir, eso es la respuesta más directa. Okay. ¿No? Ahora, yo creo que yo he notado mucho en la discusión, mucha confusión con lo que son, quién es el dueño de esos activos. Si me dejas hacer un comentario. Sí. El dueño es el Banco de México, así como es dueño de los pasivos que tiene con el Fondo Monetario. Hay gente que dice, no, se lo debieron de haber dado al gobierno federal. Sí. Bueno, el acuerdo que tiene la mayor parte de los países es que el agente con el cual trata los países con el Fondo Monetario es generalmente el Banco Central. Si el gobierno federal hubiera querido tener estos activos y realmente no opera como banco de reserva, pero te tendría que haber llevado también la deuda. Entonces, claro, no puedes cancelar con más deuda otra vez, ¿no? Pero yo sí quisiera también aclarar otra cosa que también lo noto a veces en la confusión. Esto no es que el fondo haya aumentado su cantidad de recursos disponibles monetariamente hablando para, por ejemplo, préstamos a los países en problemas. No. Esa es otra operación que se llama aportación. Y la última vez que se dio a una aportación, de acuerdo con la cuota, fue en 2016. Entonces, por eso hay mucha confusión. He escuchado también que, oye, es que es Hacienda el que está dando recursos. Hacienda no está dando nada. Y cuando dio algo México la última vez de recursos, que no tiene nada que ver con la operación que estamos en este momento discutiendo, es el Banco de México el que aporta la cuota, las aportaciones de cuota con el Fondo Monetario. Entonces, perdón, pero de veras que hay una gran confusión y quise aprovechar la oportunidad. No, claro. Ahora, para contestar tu pregunta, claro que el gobierno federal, si tiene decisión de reducir la deuda externa, digamos, en dólares. Bueno, no necesitaba que ocurriera lo de los DEX, no necesitaba. El Banco de México opera como una casa de cambio para el gobierno federal. Casi a diario, bueno, digamos cada semana, el gobierno federal opera con la casa de cambio, su casa de cambio que es el Banco de México. Va y compra dólares y va y vende dólares. Esta sería una operación normal independientemente de los DEX. Okay. O sea, en otras palabras, el gobierno federal, si quisiera por alguna circunstancia liquidar deuda, iría a la ventanilla del Banco de México, comprar los comprar los dólares y cargar, por cierto, la cuenta que tiene la tesorería con el Banco de México. Es decir, le da pesos y recibe dólares y luego se voltea con el deudor. Y ahí los paga. Y le paga deuda. Pero esta es una operación completamente normal. Ahí, por ejemplo, y si quisiera decirlo bien claro, el Banco de México no necesita liquidar los derechos especiales de giro. Hasta el lunes pasado, el Banco de México contaba con 193 mil millones de dólares de reserva. Entonces, de ese montón de dólares, es como esta operación completamente cambiaria y ordinaria que está contemplando el presidente de la República se haría. Los DEX no se tienen que tocar. Se quedan ahí por todo el tiempo que decida el banco, la Comisión de Cambios en particular. Pues me parece que nos aclaras varias cosas. Ya entiendo que no es ni un ingreso extra, no es un aguinaldo que te cae y que te puedes gastar en lo que tú quieras. Es deuda, en el sentido de que queda un registro de deuda. Es para apuntalar el tema de las reservas, no es para invertir, desarrollar, fortalecer. Es del Banco de México porque es quien tiene la relación con el Fondo Monetario Internacional. Y en todo caso, lo que nos explicas es, puede acudir el gobierno al Banco de México si lo que quiere es dólares para hacer pagos anticipados, y eso va por un carril distinto y ordinario, digamos, de lo que estamos viendo ahora. Pero vaya confusión que se ha armado. Creo que con esto nos dejas más claro el panorama, Manuel. Espero que sí. Muchas gracias y bueno, vamos a ver cómo sigue la discusión. Ya volveremos contigo a ver cómo pasa esto. Gracias, Manuel. Buena semana y nosotros vamos a una pausa
para rezar con Marta Lamas y Mauricio Merino, ya lo saben, y la agenda.